Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos los que siguen conectados en esta transmisión. Mi nombre es Marco Telles. Continuamos con la siguiente conferencia, igual de interesante que todas las anteriores. Esta conferencia lleva por título Reconcíliate contigo, reconcíliate con todos. La clave para generar paz interna y una cultura incluyente y armónica. Presentada por el maestro Ricardo de Lerrán Moeller. Él es consultor y comunicador en semiología de la vida cotidiana y maestro en terapia racional emocional. Ricardo, o Rich como se le conoce en el medio, cuenta con más de 20 años de experiencia como consultor y psicoterapeuta, acompañando procesos de autoconocimiento y educación emocional para cultivar paz interna y relaciones incluyentes. Adelante, Rich, las cámaras y micrófonos son tuyos. Te escuchamos. Muchísimas gracias por esta amable presentación. Bienvenidos a todos ustedes. Les doy la más cordial, amorosa e incluyente bienvenida a esta plática que vamos a tener aquí y que es muy especial para mí porque nace de una vivencia interna que quiero compartir, de una vivencia donde, como muchos de nosotros o todos nosotros, nos hemos sentido excluidos, rechazados, marginados, y a partir de esta vivencia quiero compartir esta temática central. Reconcíliate contigo, reconcíliate con todos. La clave para generar paz interna y una sociedad incluyente y armónica. Esto, por supuesto, en el marco del segundo Congreso Internacional de Desarrollo de Conciencia de Se Me Ocurrió. Felicidades al equipo de Se Me Ocurrió por la fantástica labor que han hecho, completamente profesional, hermosa y entregada, con mucho amor. Muchísimas gracias por la invitación y muchas gracias por hacer hacer posible esta presentación. Podemos cambiar la vista mayormente a que sea yo y solo ponemos las láminas en algunos momentos. Perfecto. Muchísimas gracias. Agradezco mucho esto. ¿Y te has sentido alguna vez excluido, rechazado, marginado? Evoca algún momento donde lo hayas sentido. Tal vez lo recuerdes muy bien porque fue muy intenso. O tal vez fue una repetición de diferentes momentos donde sistemáticamente te has sentido excluido, te has sentido marginado. Es una vivencia muy común, desgraciadamente, casi universal. Y hoy vamos a entender un poco por qué y cómo poder darle la vuelta y cómo poder construir una sociedad más incluyente y armónica de adentro hacia afuera. Nos hemos enfocado mucho en institucionalmente poder generar esta igualdad, esta equidad de oportunidades, y es tremendamente importante y lo aplaudo y es fantástico. Esta plática en particular, igual que este congreso, está orientado hacia la educación. Y aquí en especial, hacia la educación, de cómo dentro de nosotros se refleja esa exclusión externa. Yo viví esta exclusión de una forma muy intensa, sobre todo en la adolescencia. Cuando era pequeño, cuando a lo largo de mi adolescencia estuve en 4 escuelas diferentes por ciertas circunstancias de la vida. Y en secundaria no tuve amigos. Y me sentía muy excluido y me sentía como no perteneciente, como que no podía encajar, como que no estaba yo dentro del grupo social. Y me dirás, pero Ricardo, pues ¿cómo? Si tú te ves muy normal. Si podemos poner la presentación ahora sí, mil gracias. Este es una foto mía de cuando tenía 14 años, ¿no? Y me vas a decir, oye, pues tú eres un hombre, ya eso ya te da privilegios. Eres heterosexual, eso ya te da privilegios. Eres blanquito y güerito, ¿no? Eres clase media alta. O sea, ¿cómo te puedes quejar tú de exclusión? Y yo, con todo respeto a las personas que realmente tienen unas condiciones que favorecen o facilitan o tienden a ser mucho más discriminadas, no quiero obviamente
ni compararme ni dimensionar, y no puedo yo casi ni imaginarme lo que vive una persona en otras circunstancias que implica una discriminación mucho mayor. Porque a partir de esta discriminación, esta exclusión que yo sentí, eh, me puedo imaginar que es mucho mayor la de mujeres, la de diferentes preferencias sexuales, la de diferentes razas, condiciones socioeconómicas, capacidades. Entonces, haciendo esa aclaración, yo sí me sentí muy excluido. ¿Por qué? Porque dentro de esta expectativa de lo que era ser un hombre, yo me sentía insuficientemente masculino y tengo mucha energía de lo que se asocia con lo femenino. Entonces me sentía como muy femenino, como muy suave. No me gustaba jugar fútbol, no me gustaba la competencia, no me gustaba la agresión y los albures y llevarnos rudos. Entonces yo me fui alejando y me fui excluyendo. Y sobre todo en tercero de secundaria yo sufrí de bullying y varias personas estuvieron generando agresiones verbales, como nos pasa a muchos. Y yo lo sufrí mucho. No tenía amigos, pero sí sentía que tenía enemigos. Recuerdo mucho una vez que una persona en particular, que era el que más me molestaba, me miró a los ojos, se acercó a mí como a 10 centímetros y me dijo, qué feo estás. Me impactó mucho. Yo no supe qué responder, pero sí recuerdo que en la noche me vi al espejo y dije, sí es cierto, qué feo estoy. Y no solo fui juzgado, sino yo me juzgué a mí. Y fue muy doloroso para mí, porque me sentía insuficientemente hombre, insuficientemente atractivo, me sentía feo, era muy inseguro, era muy tímido. Y me sentía como una víctima de las circunstancias. No sabía bien qué hacer. Yo intuía que había cosas que tendría que yo poder hacer para no ser víctima de estas circunstancias y aunque todo el grupo estaba en contra mía o al menos pues no había nadie que me ayudara, que me defendiera, otra vez no tenía amigos, sospechaba que había algo que yo podría hacer. Y sí, fui descubriendo esta clave que te quiero compartir, que transformó mi forma de integrarme a los demás y sobre todo de integrarme yo conmigo mismo, de reconciliarme conmigo y eso me ayudó a reconciliarme con los demás. Vamos a ver esta clave. ¿Cómo pude llegar yo a esta clave? Tuve la fortuna también de una muy temprana edad de, si podemos ponerle la muchísimas gracias, de entrar en contacto con este modelo educativo de semiología de la vida cotidiana que hemos mencionado a lo largo de este congreso. Y este modelo educativo creado por el doctor Alfonso Risotto, que nos ayuda a generar nuevas perspectivas y que nos dice un punto fundamental, que la forma en la que yo vivo las cosas no solo es por lo que sucede en mi entorno, sino cómo lo interpreto y cómo lo significo yo. No fue solo la frase de esta persona que me dijo qué feo eres, sino la manera en que yo lo procesé, la manera en que yo lo entendí. Esa manera en que yo lo entendí es que ese juicio de él lo tomé y me lo repetí y me dije, sí, sí soy feo. No solo es lo que sucede, sino es cómo interpretas lo que sucede. No solo me excluyó él, sino yo me autoexcluí. Y al ir aprendiendo este fantástico modelo educativo, fui entendiéndome mejor y fui entendiendo por qué juzgamos las personas. Pues yo me decía, ¿qué necesidad tienen de burlarse de mí? ¿No? Y repetidas ocasiones alguien hacía un chiste, me decían Bart, estaba de moda la caricatura de los Simpson, y me decían Bart de una forma despectiva y se burlaban, y recuerdo muchas veces todo el salón riéndose de mí. Yo decía, ¿qué necesidad? ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué las personas juzgamos? ¿Por qué las personas excluimos? Y al estudiar este modelo fui entendiendo por qué. Creado por el doctor Alfonso Ruiz Soto, con quien tengo la fortuna de llevar 35 años estudiando con él,
y que ha sido compartido a más de 400,000 personas que han logrado cambiar esa forma de ser, de relacionarse consigo mismos y relacionarse con los demás. Pero sobre todo me ayudó a mí de una forma muy importante y muy intensa. Yo tengo un profundo agradecimiento por mi queridísimo doctor Alfonso Ruiz Soto, y que es doctor en letras por la Universidad de Oxford, que es presidente fundador del Instituto de Semiología, que es fundador del Grupo Altía, de la Asociación Internacional de Semiología de la Vida Cotidiana y de varios libros. Y genera este modelo educativo de 12 cursos fantásticos. Cada curso es de 16 horas y te los recomiendo ampliamente, los 12 cursos. El curso 1, el conocimiento de uno mismo, que nos da la base de cómo poder entendernos. El curso 2, huella de abandono, que es el que vamos a estar tocando el día de hoy de una forma muy introductoria, muy básica, pero muy potente y muy importante. Y todos los demás cursos. Y vemos un punto fundamental en semiología de la vida cotidiana, que en palabras del doctor Alfonso Ruiz Soto, hay algo dentro de nosotros, de nuestra estructura, que se llama el imaginario, que nosotros aprendemos, que es condicionado dentro de nosotros, y que el imaginario tiene esta característica: es policía, es juez y es verdugo de los demás y de mí mismo también. ¿Qué implica esto? Implica es que hay una parte dentro de nosotros que tiende a juzgar y que es casi inevitable estos juicios que le hacemos a los demás. Somos policías de los demás y andamos viendo a ver qué es lo que andan haciendo. Y soy policía mío y voy viendo qué es lo que yo voy haciendo. Somos jueces, ¿no? Y dictamos este juicio, sobre todo este juicio moral, eh, este juicio de valor moral, que puede ser muy intenso, que es: estás mal, eres malo. Oye, es un juicio muy fuerte que nos hacemos comúnmente los humanos. Pero también el imaginario es verdugo de los demás y de mí mismo, que pasamos condena. Y me autocondeno. Me autocondeno por por estos mismos juicios que yo me estoy haciendo. Y nosotros, a través de este proceso que lo fui entendiendo, me di cuenta que cómo yo estaba interpretando esta situación y por qué no solo me estaban excluyendo, sino yo solito me estaba excluyendo de los demás, sino que me estaba excluyendo de mí mismo. Y me estaba excluyendo de mí mismo a partir de este juicio que yo me hacía a mí. No eres suficientemente hombre, no eres suficientemente masculino, agresivo, competitivo, asertivo, seguro, como deberías de ser. Y era en la época 80s, 90s, donde los grandes héroes de acción eran Schwarzenegger y Stallone, ¿no? Y eran hombres fuertes, fornidos, ¿no? Y este ideal del hombre que seguimos arrastrando hasta este punto es una forma en la que yo me juzgaba, yo me sentía excluido, pero eso es lo que me enganchaba con esa exclusión externa. Porque no es tanto el juicio del otro el que por lo que yo me siento excluido, rechazado, sino es que es por mi propio juicio, por mi propio juicio, por lo que me siento excluido y rechazado. Si yo hubiera interpretado de una forma diferente esta frase de esta persona de eres feo, y yo me hubiera reído y le hubiera dicho: "Ja, sí lo sé, caray, no le atinaron mis papás, me tocó lo peor de los dos", y ya, nos hubiéramos carcajeado los dos. Y sin embargo, yo lo tomé, me enganché porque le di credibilidad a estos juicios. Entonces es más por mi propio juicio por lo que me siento excluido y rechazado. ¿Y de dónde salen estos juicios? Y es un tema fantástico, muy profundo, que vemos en el curso de huella de abandono de semiología de la vida cotidiana, y que parte de esta huella de abandono que todos tenemos, que es la escisión de la conciencia. Desde que somos muy chiquitos, desde que nacemos, de hecho, nosotros somos arrancados de la madre
Y después de ser arrancados de la madre, sentimos esta fragmentación interna. Esta fragmentación interna que genera en el fondo esta angustia existencial y este conflicto de identidad. No sé quién soy, no sé qué quiero. Y genera un desamparo que todos traemos en alguna medida dentro de nosotros y una pérdida del sentido de pertenencia. Esta huella de abandono, esta fragmentación interna, parte de estos juicios. ¿Y por qué hacemos estos juicios? Porque en el fondo, ¿qué es lo que más tememos? ¿Cuál es el juicio más importante que tememos que nos hagan y que nos hagamos nosotros mismos? Tiene que ver con los juicios, con los miedos que tenemos. Miedo al rechazo, que es universal. Miedo al fracaso, que es universal. Miedo a la muerte. Pero ¿qué hay en el fondo? En el fondo hay un miedo a la insignificancia. ¿Qué es esta insignificancia? A no significar. Es un miedo a no ser importante, a no ser valioso, a no ser... Queremos importar a los demás, queremos que nos quieran, que nos acepten, que nos amen. Y creemos que si no somos suficientes, no vamos a ser queridos y amados. Así es como yo me sentía. Me sentía insuficiente, me sentía insignificante. En algún momento lo expresé como me sentía una cucaracha. Una cucaracha que es, pues, como cualquier otra, no puedes distinguir una de otra, es insignificante, es sucia, no sirve para nada. Y hasta cierto punto, cuando le escarbamos un poco a las profundidades de nuestro ser, vamos encontrando muchas sombras y muchas luces. En el fondo de nuestra esencia vamos a ver que hay una gran luz, un gran sol, pero rodeando este sol hay muchas nubes grises y oscuras, que son nuestros miedos y este miedo a la insignificancia. ¿Y cómo me defiendo naturalmente este miedo a la insignificancia? Si yo no me quiero sentir insignificante, entonces, ¿qué hago? Automáticamente, este juicio que yo me hago a mí, soy insuficiente, lo proyecto a los demás. Bueno, tal vez sí sea insuficiente, pero tú eres más insuficiente. Y entonces esta tendencia a excluir al otro a través de poder decirle al otro, es que tú eres peor que yo. Entonces en ese sentido juzgo por miedo a ser insignificante. Y si el otro es peor que yo, entonces yo me siento menos insignificante. Entonces, tal vez yo no me sentía muy guapo, pero mira, no, es que ese cuate está, yo estoy feo, pero pues el otro está más feo. Entonces ya me sentí un poquito mejor. Y pues tal vez no soy seguro, pero mira, ese cuate es más inseguro. Y entonces ya me siento un poquito mejor. Vamos así excluyendo a través de estos juicios, en el fondo para no sentir esta insignificancia. Y esta insignificancia que nos genera mucho dolor. Y llegamos a este principio. Cuando juzgo, excluyo. Cuando juzgas al otro, lo estás excluyendo. Y cuando tú te juzgas a ti, tú te excluyes a ti. Esta exclusión es muy fuerte y la sufrimos. La paradoja es que cuando yo juzgo al otro, ¿qué siento yo dentro de mí? Viene de mi imaginario y entonces cuando yo juzgo al otro, fortalezco mi imaginario, se abre mi huella de abandono, se abren mis mecanismos de defensa y aunque puede ser un paliativo que momentáneamente me ayuda a sentirme menos mal, en el fondo me sigo sintiendo mal y en el fondo sigo sintiéndome insignificante. Entonces, este principio es muy importante. Cuando tú juzgas a alguien más, tú padeces este juicio. Este juicio, ¿no? Porque cuando tú dices, ay, es que me choca estas personas que tienen orientaciones sexuales diferentes y que no se definen y que ahora dicen que son de una forma o de otra forma o no binarios o no quieren ser, ay, me chocan.
cuando a ti te choca, estás juzgando y estás sufriendo ese choque. Y estás excluyendo al otro, pero tú te estás excluyendo también a ti. Entonces, yo recuerdo mucho una vez que estaba, algo que me motivó mucho a salir de esta segregación que yo sentía es que me atraían mucho las chicas, me llamaban mucho la atención y yo quería acercarme a ellas, quería vencer mi miedo al rechazo y acercarme a ellas. Y esto me ayudó a hacerlo. Fui dándome cuenta de esos juicios que yo tenía y fui transformándolos y dándoles la vuelta. Y me di cuenta que el tema no es que yo no fuera suficientemente masculino, suficientemente hombre, sino que son categorías que podemos abordar de diferente manera, ¿no? Incluyendo, pues el sexo biológico de ser hombre, pues tiene que ver con los genitales y mis genitales pues son de hombre y eso, no, no está en duda por mí mismo, ¿no? Entonces, fui yo dándole la vuelta a estos juicios. ¿De qué manera? Generando aceptación y generando valoración. Valoración de mí mismo. Recuerdo mucho una vez posteriormente, muchos años después, donde estaba saliendo con una chica, estaba muy emocionado y me encantaba y pues me dio las gracias por diferentes circunstancias de ella. Me dijo, ahora sí, gracias por participar. Y recuerdo la primera vez después de esto que yo llegué a mi casa solo un sábado en la tarde y había un silencio terrible en mi casa. Ese silencio me era ensordecedor y me chocaba. Realmente este silencio me recordaba que estaba solo, que no había quien estuviera conmigo. Y me di cuenta de una serie de pensamientos que estaba yo teniendo. ¿Podemos regresar a mi imagen? Muchas gracias por el apoyo. Ya sé que soy bien latoso aquí, pero es para que hay momentos donde prefiero que me vean. Y este es un momento que fue muy importante para mí porque me sentí muy solo, me sentí desamparado. Y dije, sentí como un balde de agua frío, me sentí pequeño, me sentí insignificante y dije, ¿por qué me siento así? Y ya me había entrenado a entenderme y reconocí, es mi huella de abandono. Y me había entrenado a verla con compasión, está surgiendo mi huella de abandono. ¿Qué significado me estoy dando en este momento? ¿Cómo está surgiendo esta insignificancia? Y me di cuenta que surgían los pensamientos de, si estoy solo, es porque nadie quiere estar conmigo. Si nadie quiere estar conmigo, es porque hay algo mal en mí. Si nadie quiere estar conmigo, es porque nadie me quiere. Y si nadie me quiere, es porque no soy digno de ser querido. ¡Pum! Ahí fue cuando me cayó el 20. Mi miedo a la insignificancia. Y afortunadamente, como lo había practicado mucho, dije, no, en este momento le doy la vuelta, me reinterpreto y me resignifico. Yo soy significativo, yo soy valioso, yo soy importante, yo soy digno de ser amado. Número uno, por la persona más importante en mi vida, que soy yo. Y entonces me abría a amarme y me abría al amor del universo y del ser. Y ese balde de agua frío se convirtió en un duchazo de agua calientita, en un sauna. Y fue maravilloso porque en cuestión de minutos me sentí completamente diferente. Me sentí lleno, me sentí pleno, me sentí feliz. Y seguía solo en mi cuarto, pero estaba dejando de juzgarme y estaba dejando de excluirme. Y aquí me quedó con más claridad este punto. Y si en vez de juzgarme, yo me acepto y me valoro, y si en vez de juzgar a los demás, acepto y valoro a los demás, porque los demás son este espejo. Si mi juez interno es muy grande, me voy a juzgar a mí y voy a juzgar a los demás. Hay en ese sentido, un espejo importante.
Y me encanta este principio del Lao Tse, del taoísmo. Cuando dejo de luchar contra mí, empiezo a estar en paz con todos. Y esta reconciliación conmigo mismo me fue permitiendo integrarme también de una mejor manera en mi entorno. Y si en vez de evaluarme y me quito puntos y me sumo puntos, dependiendo de si soy más masculino o más femenino, tengo más dinero, menos dinero, soy más blanco o tengo el color que sea, tengo más capacidades o menos capacidades. Y si en vez de evaluarme por puntos y evaluar a los demás de acuerdo a esas características, me valoro a mí incondicionalmente y valoro a los demás incondicionalmente, entonces llego a generar esta maravilla de transformación interna. Al ir trabajando en integrarme a mí, reconciliarme conmigo, me fui reconciliando también con todas las demás personas. Pude conseguir a la chica, tener una pareja fantástica, mi amada Rocío, le mando muchos besos y abrazos, compañera fiel y apoyadora, e integrarme de esta manera. Integrarme con mi hijo, con mi mamá, con mi papá, con mis amigos, tener una vida hermosa, plena y balanceada, porque ha ido espejeando este cambio interno que he ido haciendo, se ha ido reflejado en esta realidad. Y cada vez me fui dando más cuenta. Y hace unos meses pasó algo muy hermoso, porque hubo la reunión de 30 años después de secundaria y preparatoria, y me tocó encontrarme con esta misma persona que me había buleado y que me había dicho que feo. Y me sentí muy a gusto porque yo me sentía completamente reconciliado conmigo y con él. Y fui y lo saludé con la mayor amabilidad, con el mayor cariño, y estuvimos platicando y me pidió disculpas, lo cual no esperaba. Cuando te reconcilias contigo, te reconcilias con los demás, porque eso es lo que proyectas. Yo hoy vivo cada día reconciliándome más conmigo y con los demás. Es un proceso que no termina, que es constante, que es integrarme y sigo atento a los juicios que van surgiendo dentro de mí para hacerlos a un lado, para transformarlos. ¿Qué pasaría si tú haces lo mismo? Yo te invito a hacer este ejercicio práctico, este primer ejercicio práctico, apúntalo. Date cuenta de tus juicios, sobre todo de tus juicios de valor moral. Bueno, malo, rotundo, pero en el juicio donde estás condenándote a ti o condenando a otras personas. Malo, feo, insuficiente, en el fondo estás señalando, eres insignificante. Esta frase que dicen las personas, eres basura. Eres una basura. Y cancela el juicio. Cancela el juicio completamente. Y pasa al segundo ejercicio. Crea y practica unas frases de valoración y aceptación incondicional. A veces se requiere algo muy sencillo. A veces yo cierro los ojos y simplemente digo, me acepto y me amo. Y veo a las personas de mi alrededor y practico este ejercicio y digo, te acepto y te amo tal como eres. Te valoro sin condiciones. Te acepto y te amo. Te valoro sin condiciones. Y a ti, que me estás escuchando, te acepto, te amo y te valoro sin condiciones. Esta reconciliación interna permite esta reconciliación externa. La sanación de la huella de abandono, la integración conmigo y con mi principio de realidad, para poder entender mi identidad máxima, como dice el doctor Alfonso Ruiz Soto. Yo soy uno, yo soy bueno, yo soy bello y yo soy verdadero. Practica estas frases de aceptación y valoración incondicional para ti y para los demás. Crea las tuyas, hazlas personales. Y eso va a transformar tu forma de entenderte. Te va a permitir reconciliarte contigo, reconciliarte con los demás y poder generar paz interna y poner tu granito de arena para una sociedad más armónica
y más incluyente. Muchísimas gracias por tu atención y espero que lo practiques. Para quienes quieren continuar y poder profundizar, quiero ofrecerte que revises la información en mi página ricardodelerran.com, donde viene ahí el curso de huella de abandono y donde viene también aquí un taller práctico para aterrizar el curso de huella de abandono que se llama Cómo amar con mayor madurez para sufrir menos. Y en el marco de este congreso voy a estar dando 40% de descuento para el curso de huella de abandono y para el taller Cómo amar con mayor madurez para sufrir menos. 40% descuento, pasa de 1,790 pesos a 1,070 pesos. Lo puedes hacer en pagos, 200 pesos mensuales en 6 pagos, si bien recuerdo. La forma en la que tú quieras y con quien tú quieras. Pero te invito, por favor, haz este maravilloso trabajo de reconciliarte contigo, de reconciliarte con los demás, de aceptarte, de amarte y de valorarte. Vale completamente la pena. Y te invito a que me sigas en redes sociales, que me escribas en contacto@ricardodelerran.com, en YouTube, Instagram, Facebook y en mi página me encuentras como Delerran, Ricardo Delerran, en todas ellas, o R Delerran. Aquí está también mi teléfono en pantalla para lo que se te ofrezca, dudas, comentarios, y que escríbeme y te voy a dar la clave de promoción para el curso de huella de abandono, que es Congreso, escribes Congreso en mayúsculas. Y muchísimas gracias por tu atención y gracias por apoyar y buscar hacer una sociedad más incluyente. Mil gracias. No, mi Rich, muchísimas, muchísimas felicidades. Fue un testimonio verdaderamente interesante, explosivo. Muchísimas gracias por compartirte. Ahorita que mencionabas eso de me choca esto, me choca aquello de las personas, recordé aquella frase que dice, lo que te choca, te checa. Precisamente cuando juzgas a los demás, te estás juzgando a ti mismo, te estás clavando el picayelos tú mismo, te estás dando cachetadas a ti mismo. Eh, Aquí hay unos comentarios, por ejemplo, de Iliana Gurría que dice, hermoso testimonio, gracias por compartirte. Y tenemos un par de preguntas. Nos preguntan, en verdad es posible dejar de juzgar a los demás y de juzgarte? ¿En verdad es posible? Es una gran pregunta. Sí, sí es posible y los grandes iluminados de la humanidad lo han demostrado. Y sin embargo, los mortales comunes y corrientes como nosotros, ¿qué es lo que podemos hacer? ¿No? A mí me ayuda mucho decir, claro, es que mi imaginario estaba en tamaño 100, mi huella de abandono estaba en tamaño 100 en mi adolescencia. Los he ido reduciendo, 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 reduciendo y ahora están, por decir algo, en tamaño 20. Una quinta parte de los juicios, una quinta parte del sufrimiento, una quinta parte. Entonces creo que son grandes pasos que sí podemos dar. Más que el ideal de el absoluto ausencia de juicios, ¿qué pasa si tú el día de mañana juzgas un poquito menos y te integras un poquito más? Y la siguiente pregunta que nos están haciendo es, ¿y cómo le hago? ¿Y cómo le hago? Bien. Como vemos en Simbología de la Vida Cotidiana, hay una herramienta fundamental que es la autoobservación. La autoobservación implica que no solo le prestas atención a lo que está pasando afuera en tu entorno, como este micrófono, sino que te prestas atención a lo que está pasando dentro de ti. Y entonces, si vas en el tráfico y dices, ¡ay, me choca el tráfico! No solo ves el tráfico, sino te ves a ti viendo el tráfico. Si te autoobservas, sientes este choque, este enojo, esta molestia, ¿no? Este choque interno, que es el correspondiente a la huella de abandono, ¿no? Y entonces te das cuenta, estoy juzgando. Estoy juzgando porque estoy sintiendo esta resistencia, este juicio casi siempre se siente con una emoción negativa, con frustración, con impotencia, con enojo, pero también puede ser tristeza, angustia, traen juicios implícitos. Si te das cuenta que estás sufriendo, estás viviendo una emoción negativa que no quieres tener, ahí hay un juicio. Y entonces practica escucharte. ¿Qué me estoy diciendo?
maldito tráfico, no debería de haber tráfico. Es un juicio. Aceptación de lo que es. Acepto el tráfico. Valoro incondicionalmente a la gente que se me cierra y se me avienta. Todo está bien. Estoy en paz. Wow. Otra pregunta que nos hacen muy similar, ¿cómo le hago para aceptarme a mí mismo? Bien, muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Y implica este mismo proceso de autoobservación. Si tú te continúas en esta autoobservación y te vas dando cuenta, ¿no?, de estos juicios, en primer lugar, cuando salen, puedes cacharte y darte cuenta, decir, ya salió mi juicio, ¿no? Eh, de repente, a mí me pasaba mucho de que tenía en mi consultorio un vaso grande, como de 2/3 de litro, ¿no? Cuando empecé a dar consultas hace 19 años, y lo tenía a un lado en el piso y lo tiraba. Y yo, ¡ay, qué torpe soy! ¡Qué bruto! ¿No? Y dije, ay, no, a ver, espérate, ahí me estoy juzgando, me cacho en el momento del juicio. ¿Por qué? Porque me siento un poquito mal conmigo. Y fui transformándolo por una frase de aceptación. En este caso estuve practicando mucho, ¿qué humano soy? Porque los humanos cometemos errores. Entonces, ¿qué humano soy? Y entonces ya me daba un poco de risa decirme, ay, tiré otra vez el vaso, ¿no? Ahí 2/3 de litro de agua regados por todos lados. Ay, qué humano soy. Y lo fui soltando. Ahora, también te recomiendo que hagas otro ejercicio específico donde tú te des un momento en tu bitácora personal y te preguntes, a ver, ¿qué es lo que más me choca de mí? ¿Qué es lo que me da pena de mí? ¿Qué es lo que no me gusta que los demás sepan de mí? ¿Cuáles son las frases que si otros me dicen, los juicios que si otros me dicen, son los que más me calan, los que más me duelen? Yo recuerdo que me dijeran, ¿eres un flojo? Para mí era así lo peor que me podrían decir, ¿no? Yo decía, no, soy sensitivo, no soy flojo. En el leptagrama, en la tipología del leptagrama. Entonces, apunta cuáles son estas características, qué es lo que más te duele, qué es lo que más te choca de ti, qué es lo que más te molesta, y repiénsalas, resignifícalas. Escribe de un lado el juicio y escribe del otro lado cómo quieres verte, porque tú tienes derecho a cometer errores. Tú tienes, tú puedes integrar tus virtudes y tus vicios en esta unidad, tus luces y tus sombras en este ser humano que eres y en el fondo el ser que eres. Pues muy interesante, mi Rich. Muchísimas gracias por tu interesantísima conferencia. Hacemos entrega del siguiente reconocimiento hacia ti en el marco de este segundo Congreso Internacional de Desarrollo de Conciencia. Muchísimas gracias. Te agradecemos de corazón por tu participación en este tema. Muchísimas, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Me encanta. Otra vez felicidades a todo el equipo de Se Me Ocurrió por este fantástico trabajo que están haciendo. Muchísimas gracias, Dani, Nayeli, Caro, Patti, todas las personas. Fantástico. Muchas gracias. Y a ti, sobre todo, que nos escuchas. Vamos por mayor inclusión. Vamos a, como decía Gandhi, a ser esa paz que deseamos ver en el mundo.